Buenos días a todos. Bienvenidos este 23 de abril, Día del Libro y Día de San Jordi, a esta webinar o a esta jornada que estamos planteando sobre el Pacto Europeo por el Clima, acción sobre el clima. Soy Arcadio Gutiérrez, director del club. Encantado de teneros aquí en esta webinar, entonces, que preveemos que dure hasta aproximadamente las 11:45 de la mañana. Muy bien, vamos a tener una jornada de difusión, contribuyendo a impulsar este pacto europeo, contribuyendo a ayudar a esta idea de llegar a todo el mundo de la sociedad, y estamos planteando una jornada en la cual tendremos una parte inaugural, donde lamentamos que no pueda estar presente Hugo Morán. Nos ha enviado un vídeo sobre el mismo, ha tenido que ausentarse inexcusablemente durante este tiempo. Tendremos una parte de inauguración, tenemos una segunda parte con una conferencia introductoria por parte de Clara de la Torre, directora general adjunta de Clima de la Unión Europea, y una mesa redonda que finalizará dentro del mismo para dar paso final a las preguntas o cuestiones que puedan plantear. Muy bien, vamos a dar comienzo a esta inauguración del mismo, en la cual participarán María Victoria Cingoni, presidenta del Club Español de la Energía, Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España y vicepresidenta del Club de la Energía, y como les he anunciado, también estará, aunque sea en el formato vídeo, Hugo Morán, secretario de Estado del Medio Ambiente, que tenía muchísimo interés en participar en esta jornada de difusión e iniciar esta andadura en España, que es la primera jornada que se hace sobre el mismo del Pacto sobre el Clima. Nada más por nuestra parte. Vamos a dar la palabra en este comienzo de esta inauguración a María Victoria Cingoni, presidenta del club. Mavi. Muchas gracias, Arcadio. Directora General Adjunta de la Dirección General del Clima, Clara de la Torre, consejera delegada de Iberdrola España y vicepresidenta del Club Español de la Energía, con quien tengo el honor de llevar adelante el club estos 2 años, Ángeles Santamaría, ponentes, asistentes, buenos días a todos. Antes que nada, la verdad que espero que todos os encontréis muy bien, y quería darles gracias a todos por estar hoy conectados acá. La verdad que antes que nada quisiera también dar las gracias a Iberdrola, que hoy está patrocinando este acto por el Pacto Europeo por el Clima como gran protagonista. Como decía Arcadio anteriormente, lamentablemente el secretario de Estado de Medio Ambiente no puede estar hoy con nosotros, pero la verdad que ha hecho y estará lo que nos permiten los medios actuales, pero creo que es importante el contar siempre con su apoyo, y la verdad que desde el club queremos agradecer que esté siempre apoyando estas iniciativas. También quiero dar las gracias a Clara de la Torre por haber aceptado nuestra invitación para explicarnos los principales elementos de esta interesante iniciativa europea. Y Ángeles, como lo decía anteriormente, muchas gracias a ti y a Iberdrola por estar patrocinando este acto, y a todos los que nos están siguiendo en este momento. Creo que la ambición europea en materia climática no tiene comparación en ningún otro lugar del mundo. Desde el protocolo de Kioto, pasando por el paquete verde, la estrategia de la Unión Europea por la energía o el paquete de invierno, nuestro continente ha estado mostrando el firme compromiso para avanzar hacia una economía neutra en emisiones. Hoy, con el European Green para 2030 y la estrategia de descarbonización a 2050, la Unión Europea no solo ratifica este compromiso, sino que quiere también liderar este proceso que requiere de la acción conjunta de todo el planeta. También convierte la lucha contra el cambio climático en su principal motor de desarrollo, una gran estrategia industrial para las próximas décadas, convencida de las oportunidades que brinda. El trabajo realizado por las instituciones europeas en este campo desde hace más de 2 décadas ha sido imparable. La maquinaria legislativa no ha cesado en todo este tiempo, proponiendo nuevas políticas, revisando directivas y creando reglamentos, buscando adecuar la regulación a las necesidades y ambiciones de cada momento.
Yo, perdonad, estoy con muchísimo retorno, me estoy escuchando mucho a mí, no sé si si está saliendo bien, si de producción nos pueden comentar. ¿Seguimos adelante? Posiblemente tengamos que mutear a Arcadio. Y seguimos adelante. Seguimos adelante, ¿Puedes Mavi. mutear tú, por favor, Arcadio? Puede ser. Gracias. Perdonad, como decía Arcadio, son estas cosas del directo, pero es bueno estar ahí para que os llegue a todos con mejor calidad. Estábamos hablando del Pacto Europeo y del trabajo que estaban haciendo las instituciones europeas buscando adecuar la regulación a las necesidades y a las ambiciones de cada momento. Los mercados de derecho de emisión, los estándares de vehículos, objetivos de renovables y de eficiencia energética también, la economía circular, el etiquetado energético, las directivas de emisiones en plantas de carbón, las finanzas sostenibles y taxonomía, son entre otros ejemplos de todo este proceso legislativo. Poco se parecen las reglas de juego de hace tan solo unos años atrás con las que contamos hoy, y estamos seguros que poco se parecerán nuestros sistemas energéticos de hoy a los que veremos en el futuro. La labor realizada en Europa ha conllevado, por supuesto, un tremendo esfuerzo de negociación y acuerdo. Los Estados miembros, en ocasiones con características energéticas muy diferentes, han conseguido crear conjuntamente un marco de futuro tan necesario. Los planes nacionales integrados de energía y clima muestran cómo cada país va a llevar a cabo la transformación de sus sistemas energéticos. En ellos se establece dónde queremos llegar y ahora debemos ver cómo debe hacerse. Son además uno de los objetivos clave del apoyo económico que viene con los fondos del Next Generation y el plan plurianual. Sin embargo, frenar el aumento de las temperaturas y alcanzar la neutralidad en emisiones no es solo una cuestión normativa, tecnológica o de carácter económico. Y no es una cuestión que atañe solo a los gobiernos y a las empresas. Implica que la sociedad en su conjunto pase a la acción, que todos y cada uno de nosotros incorporemos esta ambición de ser neutro en emisiones en nuestras acciones diarias, en nuestras acciones cotidianas, que entendamos qué debemos hacer, qué podemos hacer, qué implicaciones tiene y actuar en consecuencia. Aquí es donde entra el Pacto Europeo por el Clima, una iniciativa que se puso en marcha el pasado diciembre, un año después de la presentación del Green Deal en la COP25 de Chile en Madrid. El pacto es una oportunidad para que la sociedad en su conjunto, ciudadanos, comunidades, jóvenes, organizaciones sociales y todos los sectores económicos compartan información y conocimiento, para que comprendan desde cada lugar cómo pueden participar activamente hacia la salud del planeta, los ecosistemas y el bienestar de los ciudadanos. Se trata así de un espacio vivo que engloba toda una serie de actividades que se están poniendo en marcha sobre la base de las ideas y contribuciones de las personas y organizaciones que participan en el mismo. Desde el Club Español de la Energía, una asociación que engloba a toda la sociedad civil y que lleva más de 35 años acercando los temas energéticos a la sociedad, aplaudimos y apoyamos esta iniciativa que encaja claramente con nuestros objetivos más fundacionales. Así lo demuestra el hecho que este evento esté adscrito al propio pacto, aportando nuestro granito de arena en lo que al campo energético se refiere. Hemos querido organizar este acto para acercar el Pacto Europeo a nuestro país y a toda la sociedad, conocer sus principales elementos y saber cuál es la experiencia, casos de éxito y alianzas que se están poniendo en marcha en las por parte de los principales agentes. Espero de verdad que este acto sea del interés para todos aquellos que nos estáis siguiendo. Quisiera finalizar reiterando una vez más nuestro agradecimiento a las autoridades que hoy están participando de una u otra forma por el apoyo que nos brindáis
y a todos los ponentes y asistentes por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mavi. Le damos la palabra a Ángeles para su intervención. Ángeles, por favor. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en la que hemos preparado con ilusión y con muchas ganas este debate sobre el Pacto Europeo por el Clima, qué significa, qué implicaciones tiene. Gracias especiales al secretario de Estado, aunque no esté en persona, por acompañarnos también de esta manera. Gracias a Clara de la Torre, directora adjunta de la DigiClima. Gracias, Mavi, por abrir esta sesión y por tu apoyo también y, por supuesto, en el club. Como decías, has reflejado ya en tus primeras palabras, el Pacto Verde Europeo es el reflejo del liderazgo que nuestro continente tiene en la lucha contra el cambio climático y de la importancia de las plataformas de la colaboración en este ámbito. Hoy además tenemos muy buenas noticias recientísimas, ¿no? También de la vuelta de Estados Unidos y la nueva administración al multilateralismo en los pactos climáticos, a la recuperación de los objetivos de reducción de emisiones y de contención de la temperatura. Así que estamos en un momento súper especial. También en Europa, y tras el acuerdo provisional sobre la ley de clima logrado esta misma semana por el Consejo y por el Parlamento, este compromiso político de neutralidad climática en 2050 es ahora también un compromiso legal. Y esto nos lo recordaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El preacuerdo, que como sabéis tiene que ser aprobado oficialmente por los Estados miembros, establece como ley, esto yo creo que es un gran paso, el objetivo de una Unión Europea climáticamente neutra para el 2050 y un objetivo colectivo de reducción neta de emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 55% para el 2030 en comparación con el año 1990. Este reto de reducción de emisiones de CO2 no es menor y necesitará del compromiso de toda la sociedad, en el convencimiento de que también es una oportunidad única para reforzar la robustez y la competitividad de nuestras economías, yo diría que hasta la supervivencia de nuestra sociedad, y crear a la vez una sociedad con empleo sostenible. Para conseguirlo va a ser necesario un marco europeo exhaustivo, me refiero a que contemple todos los sectores económicos, eficiente, de forma que asegure que cada Estado miembro persigue la solución que sea más óptima de acuerdo con sus recursos y su posición para la descarbonización. Y en nuestra opinión, este marco normativo debe basarse al menos en 3 principios rectores que garanticen la coherencia de las medidas y la real orientación hacia la descarbonización. Y los enumero brevemente. El primer principio, el principio de no causar un perjuicio, el do not harm, al objetivo del clima, y es que solo los usos descarbonizados serán válidos en 2050. Hasta ahora los objetivos de descarbonización se han fijado y medido en términos relativos, reducción de emisiones respecto a una referencia del pasado. Sin embargo, creo que aquí hay un cambio importante y es que tras los compromisos del Pacto por el Clima, no solo es crucial reducir emisiones, que por supuesto, sino que cobra aún más sentido, más relevancia la forma en la que lo conseguimos, puesto que el fin último es la neutralidad climática en 2050 y esto significa que para entonces solo las tecnologías libres de emisiones tendrán cabida en nuestra economía. 2050 está solo a un ciclo inversor en términos de una vida o de una generación, son mucho, ¿verdad? 30 años en términos de infraestructuras y de inversiones no es tanto. Por lo tanto, creo que es muy importante cuanto antes dejemos de comprometer recursos en actuaciones o infraestructuras contrarias a la neutralidad, más cerca vamos a estar de conseguir este objetivo. En cuanto al segundo principio, el principio de medidas de las que no nos vamos a arrepentir, el no regrets, creo que es importante señalar que la eficiencia energética es la única medida indiscutible para alcanzar esta senda de descarbonización en Europa. Por tanto, debe estar en la base de toda la regulación, no solo la directamente relacionada con el clima, sino en la planificación de infraestructuras, en la promoción de renovables, en las guías de ayuda de Estado. Debe ser uno de los principios que nos guíe en todas las actuaciones. Si aplicamos este principio de eficiencia a la producción y al uso de energía, nos encontramos, en mi opinión, con que la electrificación basada en renovables es la única medida para descarbonizar ya muchos, la gran mayoría de los usos de la que no nos vamos a arrepentir en los próximos años.
Y como tercer principio, creo que es importante recordar el de tan repetido, quien contamina paga, el principio del level playing field. Europa debe promover unas reglas de mercado que permitan la competencia en igualdad de condiciones entre las diferentes alternativas energéticas. Para ello es esencial que cada vector energético internalice sus costes medioambientales y que los costes de descarbonización se repartan entre todos ellos. Los mecanismos para lograrlo son conocidos. Es el precio de CO2 suficiente, es una mayor ambición en los sectores no ETS, es una reforma fiscal medioambiental, pero ahora toca implementarlo sin demora. Como resumen, yo creo que hay que señalar que estamos en un momento, diría, importante, emocionante para todos aquellos que creemos que este es un deber que tenemos que acometer ya. No solo cuentan las decisiones de las administraciones públicas, no solo cuenta la ley, no solo cuenta la voluntad política. Creo que más que nunca cuenta la colaboración de las empresas, solas y acompañadas en alianzas transversales y sectoriales para alcanzar estos objetivos. Cuentan también las decisiones de los ciudadanos. Tenemos que aprender, entender este nuevo reto al que nos enfrentamos porque es indispensable, es imprescindible que todos participemos. Así que nuestras decisiones de consumo, de cómo nos calentamos, de cómo nos movemos, de cómo utilizamos la energía, está una de las claves de cómo vamos a alcanzar este gran reto del 2030-2050. Muchísimas gracias a todos. Aquí dejo la intervención y dejamos que la jornada siga con el vídeo que nos ha mandado el secretario de Estado. ¿No, Arcadio? Sí, así es. Muchas gracias, Ángeles. Vamos a continuación a poner el vídeo que nos envió ayer por la tarde el secretario de Estado. Quiero agradecer en primer lugar al Club Español de la Energía y en este caso con el acompañamiento de Iberdrola, en primer lugar el hecho de que hayan propiciado una jornada de encuentro en relación con el desarrollo del Pacto por el Clima, que complementa como una de las herramientas del Pacto Verde Europeo, jornada en la que se concitan a una buena parte de los actores sociales que tienen responsabilidades que asumir en el proceso de concienciación colectiva que debe coadyuvar a conseguir que alcancemos los objetivos que como país nos hemos marcado en el ámbito del concierto internacional. Y agradecerle en segundo término que me haya invitado a abrir con unas palabras esta jornada. Me he anotado los que son los principios que definen el Pacto Europeo por el Clima y quisiera solamente hacer una mínima reflexión en torno a cada uno de esos principios inspiradores. El primero de ellos es la ciencia. Y en ese sentido el Gobierno de España, alineado con lo que viene siendo a lo largo de los últimos años una creciente sensibilización en el mundo de la política respecto a la necesidad de converger con la ciencia a la hora de la toma de decisiones, viene poniendo en marcha todo un espacio de aportación del mundo de la academia, del mundo de la ciencia, del mundo de la técnica, en los procesos que deben de acompañar a esa toma de decisiones. Y en ese sentido, trasladar que debe de ser una práctica que se extienda al conjunto de las administraciones y a todos sus niveles. No se trata solo de que los gobiernos nacionales incorporen en sus procesos de toma de decisión mejor conocimiento que haya en ese momento para acompañar sus decisiones últimas, sino que de ahí hacia abajo todas las administraciones territoriales, las administraciones regionales, las administraciones locales incorporen también ese proceso de toma de decisión que venga acompañado de la solvencia del acompañamiento técnico. Por lo tanto, cada vez más la política va a ir acompañada de la ciencia en los procesos de toma de decisión. El segundo de ellos es la transparencia. Y es muy importante en tanto en cuanto a lo largo de los últimos tiempos venimos observando cómo al calor de la influencia que va ganando las redes sociales y la capacidad de llegada al conjunto de la ciudadanía,
No siempre hay buenas intenciones detrás de cada uno de los procesos de difusión de comunicación aprovechando las redes sociales. Quizá el elemento que mejor califica esos riesgos es el llamado negacionismo. Por lo tanto, entiendo que la mejor manera de combatir la contaminación a la hora de trasladar información al conjunto de la ciudadanía, como digo, la mejor fórmula es la de la transparencia, la práctica de la transparencia. La ciudadanía necesita saber qué es lo que se hace, por qué se hace y lo que no se hace, por qué no se hace. Y saberlo en cada momento, en tiempo real, de tal manera que seamos capaces de eliminar procesos de contaminación que lo único que consiguen al final del recorrido es trasladar incertidumbre y generar desconfianza en el conjunto de la ciudadanía. El cuarto de los principios, el no greenwashing, junto con el principio de transparencia en relación con la posibilidad de eliminar de los procesos de información pública toda esa contaminación, viene acompañándolo también, a veces intentos de hacer aparentar que se hace lo que en realidad no se está haciendo, aparentar que se está traduciendo en acción real un compromiso cuando en realidad ese compromiso al final no produce los efectos que debería producir. Esto también genera mucha desconfianza en el conjunto de la ciudadanía y sobre todo desincentiva compromisos. Si los actores sociales ven que al final del recorrido un compromiso efectivo tiene exactamente el mismo reconocimiento público que un compromiso que no lo es tanto, lo único que consigue es desincentivar precisamente a aquellos que tienen o demuestran un mayor interés en aportar con su cooperación la consecución de esos objetivos que entre todos nos marcamos. El cuarto es el principio de la urgencia y casi acompañándolo el de la ambición. Quizá uno de los errores que debamos empezar a corregir, ya entiendo que ya se está corrigiendo, es el que ha llevado al conjunto de la ciudadanía a entender que cuando se marcaban objetivos que pretendían culminar en procesos que diferían en el tiempo, objetivos al año 2050 o los riesgos del cambio climático al año 2100, lo que trasladaba, más allá de que pretendían ejemplificar, de que caminábamos hacia un mundo inhabitable o mucho más hostil que el que nosotros habitamos en estos momentos y que deberíamos de evitar que esa situación se consolidara de cara a complicarle la vida a las generaciones venideras, en realidad lo que ha permitido asentar en muchos casos es una especie de procrastinación, en el sentido de que, bueno, como el problema va muy allá en el tiempo, tampoco es necesario tomar decisiones en el tiempo inmediato. No, lo que tenemos que entender es que el corto, el medio y el largo plazo empiezan todos el mismo día y que si en el corto plazo no intervenimos, el largo plazo llegará mucho antes y el medio lo tendremos a la vuelta de la esquina. Con lo cual, estamos hablando no de problemas que se van a generar para las generaciones venideras, sino de problemas que se están generando ya hoy y que están afectando a buena parte del conjunto de la sociedad ya hoy. Y por lo tanto es necesario incidir en ese mensaje. Hay que actuar ya y hay que actuar con el máximo de ambición posible. El quinto de los principios, aterrizar la acción al ámbito de lo local. Es verdad, y vamos teniendo cada vez más información de hasta qué punto la concienciación social crece, y en estos momentos estamos en unos niveles por encima del 90% en nuestro país, en la asunción por parte del conjunto de la ciudadanía de que el cambio climático es un problema de primer nivel. Es verdad que eso es así. En abstracto todo el mundo incorpora el discurso de la necesidad de intervenir en la mitigación y en la adaptación al cambio climático, pero el problema empieza a ser matizado cuando uno tiene que aterrizarlo al ámbito de lo local, porque significa cambiar patrones de conducta, cambiar modos de relación de las personas con el medio en el que viven,
formas de relacionarse que han estado ahí a lo largo de generaciones y que son difíciles de asumir, porque implican renunciar muchas veces a costumbres, a modelos de vida que se daban por asumidos, estables e irrenunciables a lo largo del tiempo. Y ese es el problema con el que se enfrentan especialmente las administraciones a la hora de poner en marcha medidas legislativas que implican cambios de patrones de conducta. Y por eso es necesario hacer aterrizar al ámbito de lo local lo que significa los impactos del cambio climático a nivel global. Y como los estamos viviendo todos los días, yo creo que es relativamente sencillo hacerlo entender al conjunto de los ciudadanos. Ahora bien, si desde el ámbito de lo más local, del interés más sectorial, empezamos a adoptar conductas como, bueno, sí, esto del cambio climático efectivamente requiere de un compromiso colectivo, de un compromiso social amplio, pero tampoco hay por qué empezar por mi casa, en que empiecen por la de los demás, estaremos en este caso desincentivando, desmontando la capacidad de acción que debemos de tener sumada, conjunta. Y el último de los principios es el de la inclusión. Nadie puede quedar fuera de este proceso de compromiso. Y además en dos sentidos. Primero, el compromiso de acción debe tener incorporado un principio irrenunciable, y es el de que todo esto debe basarse en un proceso de transición justa, de que hay colectivos, sectores, ciudadanos más vulnerables que otros, y que por lo tanto cuando pensemos en actuar debemos de pensar en primer término en aquellos que más dificultades tienen, uno, y dos, que por diferente que sea la condición social de cada uno de nosotros, no podemos pensar en que haya colectivos que deban de quedar fuera del ámbito de la corresponsabilidad. No, aquí hay que poner en marcha acciones que permitan que cualquier persona, tenga la condición que tenga, debe de tener la posibilidad de aportar desde su compromiso personal la capacidad de cambiar el mundo, porque de eso se trata al final. Tenemos que cambiar el mundo porque tenemos que conseguir que este mundo siga siendo el mismo que acogió a generaciones y generaciones a lo largo de la historia de la humanidad hacia el futuro, y que no podemos robar el futuro a quienes vendrán después de nosotros. Así que mi enhorabuena una vez más por la iniciativa de la organización de esta jornada. A todos los que vais a participar en el desarrollo de la misma, deciros que también desde vuestros ámbitos debéis tomar la iniciativa en este sentido, que todos debemos participar en la puesta en común de nuestros compromisos, y que probablemente, si somos capaces de activar este proceso de sumatorio de iniciativas individuales o sectoriales, estaremos en condiciones de alcanzar mucho antes los objetivos que nos hemos marcado, y nos costará mucho menos alcanzarlos. Y, por supuesto, de las conclusiones de la jornada tomaremos buena nota para incorporarlas a nuestra obligación de acción como administración. Muy buen día. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días al secretario de Estado de Medio Ambiente por hacer este esfuerzo de enviarnos este vídeo que, como veis, tenía sus mensajes. Pediros disculpas por algún problemilla técnico que siempre nos ocurren con estas cosas. Daros las gracias, María Victoria, presidenta del club, a Ángel Santamaría, por esta participación. Y vamos a continuar con la jornada. Buenos días. Seguimos con esta segunda parte de la jornada, segunda parte en la cual tendremos una conferencia con Clara de la Torre. Ya está dentro de la pantalla. Clara, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Es un placer tenerte aquí y que nos des un poco las líneas de este pacto para el clima. Como hay. Clara es directora general adjunta de la Acción Clima. Tiene mucha experiencia en el mundo de la comisión, estuvo en la DG Research durante bastante tiempo, ¿no? Trabajando allí, incluso en Sevilla, ¿no? He visto aquí que no sabía que había estado en el Joint Research Center de Sevilla y de Prospectiva, y también últimamente has estado como transporte, y yo creo que es desde diciembre del 19, desde septiembre del 19, directora general adjunta de DG Clima, una dirección importantísima en este campo y en este área en la comisión. Clara, pues tú tienes la palabra. Muchas gracias, Arcadio, por esas amables palabras de introducción. Muchísimas gracias al Club de la Energía y a Iberdrola por
por invitarnos a este evento que forma parte de la familia del Pacto Climático. Muchísimas gracias por vuestro compromiso con el cambio climático y con el pacto en particular. Efectivamente, como decían María Victoria y Ángeles, estamos en un momento donde están pasando muchas cosas y es un buen momento que tenemos que aprovechar. La cumbre del clima, donde ha habido anuncios importantes de socios importantes. Y tengo que decir que algunos de ellos o muchos de ellos han sido inspirados por la relación de la Unión Europea, que fue la primera en anunciar su objetivo de neutralidad climática en 2050. También, como nos ha recordado Ángeles, el acuerdo sobre la ley del clima, el acuerdo político, es un paso muy importante, porque esa ley del clima no solamente nos obliga a ser climáticamente neutros en el 2050, sino nos obliga a ir tomando una serie de pasos intermedios para asegurarnos que llegamos allí. Así que un momento muy, muy importante, donde estamos también en la comisión finalizando las propuestas del paquete legislativo para estar en forma, como lo llamamos, en forma para el 55%, donde en el mes de junio sacaremos toda una familia de propuestas, de ETS, de eficiencia energética, de uso de tierra, etcétera, todas las que ha habido que revisar para aumentar justamente esta ambición climática. Está muy bien tener legislación, no es que está muy bien, es que es absolutamente indispensable. Hace falta para esa transformación económica, no necesito decir en la audiencia de hoy lo importante que son las inversiones públicas y privadas, y afortunadamente estamos en un momento donde tenemos que aprovechar una oportunidad única en nuestra generación, justamente con los paquetes de recuperación europeos y con los recursos nacionales, regionales y privados que se están poniendo sobre la mesa para esta recuperación. Aprovechemos esta oportunidad en este momento. Dinero, legislación, pero sin los ciudadanos, como ya hemos oído, como el secretario de Estado nos lo ha dicho muy bien, tenemos que cambiar de manera de vivir, de sentir, de consumir. Pues sin los ciudadanos nada de todo esto puede llegar a su éxito. En uno de los últimos eurobarómetros, más del 90% de los ciudadanos europeos consideraban el cambio climático como un problema serio y estaban de acuerdo en que había que tomar medidas más fuertes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, para movilizar la sociedad más allá de lo que hay que hacer para cumplir con la legislación y las inversiones a las que hacía alusión, nació el Pacto del Clima, que es efectivamente un espacio vivo de información, de debate y, para mí lo más importante, de acción para el cambio climático. Todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad profesional, aquellos por lo menos que tenemos la suerte de tener un trabajo, pero todos nosotros somos también ciudadanos y consumidores. Y son todas estas dimensiones de la persona y de las organizaciones que tenemos que movilizar más. Tenemos que movilizarnos para traer a toda la sociedad con todos nosotros, porque si no las resistencias van a ser muy grandes y los efectos van a ser devastadores. Y como decía el secretario de Estado, no podemos permitirnos que esos efectos devastadores se quede alguien detrás y lo sufra más que todos los demás. Entonces necesitamos en este pacto, lo primero que hay que hacer es tener un mensaje atractivo y comprensible a todos aquellos, en todos los rincones de Europa. Todos sabemos que una de las fuerzas de la Unión Europea es su diversidad, pero también eso nos tiene que recordar que un mensaje que moviliza a un español quizá no sea el mismo que el que moviliza a un finlandés. Quizá no. Probablemente en casi todos los ámbitos no sea el mismo. Y por tanto tenemos que asegurarnos que llevamos un mensaje atractivo, un mensaje que tenga sentido y que sea verdadero para movilizar a las comunidades locales. El secretario de Estado ha hecho mucho énfasis en eso y es muy importante. Pero las empresas son un actor muy importante en nuestra economía, como sabemos, es indispensable, y la participación y el compromiso de las empresas es indispensable.
todos sabemos que empresas con propósitos muy claros son organizaciones que a la vez, perdonen, pero estoy viendo en la pantalla, no sé si hay un problema, hemos perdido la imagen y la conexión. Clara, se te oye, pero no estás en la imagen grande, pero se te oye. Se te oye, Clara. La imagen, vamos a recuperarlo. La imagen no importa. Bueno, hablaba de las empresas. Empresas tienen a la vez, saben a la vez, y tenemos empresas presentes que son una muestra de ello, donde tienen un objetivo claro en cuanto a la sociedad, en cuanto a la estructura económica, y a la vez ganan dinero, porque es el objetivo de una empresa. Por tanto, uno de los mensajes que tenemos que seguir llevando a muchos sitios es: no es incompatible el hacer un buen negocio con un negocio ético, pero un buen negocio con el contribuir a paliar el cambio climático. Todos sabemos, el rol de las empresas es muy importante también, porque las empresas tienen un gran impacto en sus trabajadores, obviamente, en sus clientes, en su cadena de suministros, en la comunidad en la que se instalan y en el ambiente, en todo el entorno del negocio. Por tanto, nos gustaría reforzar la invitación a que las empresas, grandes y pequeñas, tomen acciones que creen una diferencia, y que además a través del pacto, si ellas lo quieren, se les dé visibilidad. Porque está comprobado que en este mundo los humanos y las organizaciones necesitamos en niveles distintos, pero todo el mundo necesita y agradece la visibilidad. ¿Por qué no? Pues utilicemos el pacto también para dar visibilidad a aquellas nuevas acciones que son hechas para un buen propósito. La Comisión también ha adoptado, como nos recordaba Ángeles, una lista, y creo que María también, una lista de acciones que son verdes, sostenibles, la taxonomía, para dar señales claras a los inversores de por dónde van los tiros, si me permiten la expresión, porque es importante que las señales que se den al mercado, con el precio de las emisiones, pero también con este tipo de taxonomías, sean claras. En el pacto, a mí me gustaría hoy pedirles que nos ayudaran, que continúen ayudándonos a participar en el pacto de unas cuantas maneras. La primera manera es conectando gente, promocionando la cooperación y la tan de moda llamada co-creación, pero que es muy importante. Tenemos que sensibilizar a los diferentes actores, ponerlos juntos y hacernos cooperar. Pueden ser retos tan fáciles o tan simples, digamos, técnicamente, como retos pues, en torno a la bicicleta, andar más, el transporte público, utilizar el transporte público. El secretario de Estado hacía alusión a costumbres que tenemos tomadas desde hace generaciones. Pues a lo mejor tenemos que, a lo mejor no más que a lo mejor tenemos que preguntarnos si no hay una manera alternativa de hacer un cierto número de cosas. Entonces el pacto es un sitio donde se puede buscar partener, se puede conectar y aglutinar acciones para que tengan mayor efecto. Otra manera en la que cualquiera de ustedes puede participar en el pacto, porque quiero que quede claro que en el Pacto por el Clima cualquiera puede participar. El pacto tiene que adherir a una serie de principios y valores, obviamente, pero si no hay ningún requisito formal de capacidad o de cualquier otra cosa. Tenemos dos tipos, es lógico que promocionemos dos tipos de compromisos. Uno, los individuales de cada uno de nosotros como ciudadanos o como consumidores, y para eso hemos hecho un partenariado con la iniciativa que se llama Count Us In, que moviliza a 1.000 millones de personas
Y para tomar compromisos, siento que tengo un problema con un teléfono que no puedo pararlo, o sea, lo vamos a tener que aguantar un poco, perdónenme. Decía que son compromisos individuales que se pueden tomar si hacen Google Count As In, lo van a ver. Se pueden tomar compromisos en 16 tipos de acciones, ¿no? Pues volando menos o volando solo en ciertas circunstancias, andando, reduciendo los desperdicios de comida, inversiones verdes, etc. Y ahí hay un agregador que va mostrando cuál es el efecto de esos compromisos. Pero también queremos que organizaciones, como las que hoy nos invitan, tomen compromisos y en la manera en la que funcionan, simplemente. La Comisión ha tomado el compromiso de ser climáticamente neutra en 2030. La Comisión, como organización de grupo de personas que trabajamos juntas, pues ese tipo de compromisos pueden tomar también las empresas. Por supuesto, en la manera en la que producen, en la manera en la que comunican, en la manera en la que motivan a los ciudadanos a comportarse de manera distinta, en la manera en la que inducen a sus consumidores a adoptar comportamientos más amables con el clima. Estos compromisos tienen que tener una serie de características obvias, pero que no siempre son fáciles de cumplir. Una es que tienen que ser claras, a qué me comprometo. Otro, se tienen que poder medir, es decir, me comprometo a reducir no sé cuánto las emisiones de tal departamento de producción. Bueno, pues tiene que ser medible la manera en la que eso se haga y tiene que ser dentro de un plazo concreto. Voy a reducir emisiones tanto hasta tal fecha. Y esas acciones, esos compromisos, ya sean privados, pero sobre todo organizaciones grandes y con poder en el sentido de que llegan a mucha gente, sirven, por supuesto, para atacar el cambio climático, pero sirven también para inspirar a otros. Y eso es muy importante, es otra parte importante del pacto, es inspiremos acciones para que más gente y más organizaciones se movilicen. En el pacto también damos un lugar particular a los jóvenes, a los colegios, a la sociedad civil. El vicepresidente ejecutivo Timmermans, que saben que es el responsable del Pacto Verde dentro del Colegio de Comisarios, siempre dice que él piensa que sin la movilización de los jóvenes que ha habido estos últimos años, quizá el Pacto Verde no hubiera llegado en este momento. Y probablemente seguro que tiene razón. Por ello queremos que los jóvenes tengan un papel importante en este pacto, porque además no solamente inspiran, no solamente están concienciados, sino que además son los decisores del futuro. Y necesitamos, a través del pacto, queremos también buscar aquellos que puedan proporcionar las habilidades necesarias, el conocimiento necesario para embarcarse en acciones por el clima. También queremos que este pacto sea un lugar de innovación, sea un lugar donde se diseñen y se intenten, esperemos que con éxito, pero si no hay éxito no pasa nada, la innovación tiene siempre una parte de riesgo, acciones innovadoras más allá de lo que hacemos en las soluciones o de las acciones que conocemos. La innovación siempre es una fuente de riqueza y cuando tiene éxito lo es muchísimo más. Pondremos estos compromisos individuales, lo hacemos a través de Count As In. Los de organización van a aparecer, estamos haciendo una llamada en este momento y dentro tenemos nuestro sitio web del Pacto para el Clima. Queremos que se muestren que necesitamos compañías a las que les va bien porque lo hacen bien. Esto es un mensaje importante para todos los actores económicos.
La tercera, una manera entonces era conectar gente y cooperar. Una segunda manera es tomar compromisos de acción para el clima. Y una tercera manera es hacerse embajador para el clima. Y nuestros embajadores son, y muchos de ustedes saben muy bien de qué estoy hablando y les agradezco su interés y su compromiso para ser embajadores por el clima. Pues los embajadores son personas de cualquier clase social, de cualquier origen profesional o no profesional, que dan ejemplo con sus acciones, que inspiran, que transmiten conocimiento y que incitan a que otras personas se movilicen, o personas o organizaciones se movilicen por el clima. Y estamos muy contentos porque en poco tiempo hemos recibido 1000 peticiones para convertirse en embajador para el clima. Hay ya unas 600 o así aceptadas. Los números cambian todos los días. Y tenemos desde políticos, hombres y mujeres de negocio, artistas, deportistas, jóvenes activistas del clima. Pues les animo a todos ustedes a que vayan a nuestro sitio web y busquen cómo puede uno ser embajador para el clima. Una cuarta manera de participar en el clima es organizar eventos como este de hoy. Agradezco muchísimo nuevamente que este evento de hoy del Club de Energía y de Iberdrola, y apoyado también por el secretario de Estado, forme parte del conglomerado de eventos. Es uno de los primeros, no hay tantos todavía, desgraciadamente, pero va a haber más, estoy segura, más eventos en los que nosotros podemos a veces apoyar o buscando un speaker o mandando documentación, porque no todo el mundo tiene los medios que las organizaciones afortunadamente tienen. Y es importante que en esos eventos que se organicen bajo la arena del clima tengan una visibilidad importante, no solamente en nuestro sitio web, pero movilizando la prensa local. La cobertura de la prensa local es extremadamente importante porque eso moviliza a los actores en cada rincón de Europa. También quisiéramos, es la quinta manera que les propongo de participar, pero si tienen otras, justamente esta es la manera de hacerlo, es darnos feedback de cómo creen que está yendo la cosa, qué cosas se podrían hacer, qué cosas a lo mejor toman demasiado tiempo y esfuerzo pero que no valen para mucho. Sus opiniones y sus ideas son bienvenidas. Si tengo todavía unos minutos, Presidenta o moderador, ¿tengo todavía unos minutos? Te damos unos minutos, claro, te damos unos minutos. ¿Vale? Gracias. La comisión quería decir, bueno, ya les he dicho todo esto que les acabo de decir, hagan lo que les parezca, bottom up, pero vamos, para empezar a movernos, nosotros hemos propuesto que iniciemos acciones en 4 campos en el que esperábamos, y espero que siga siendo así, en el que todos estemos de acuerdo que hay que hacer algo. A lo mejor no estamos de acuerdo exactamente en lo que hay que hacer, pero que hay que hacer algo. Y esas 4, y que son además muy importantes desde el punto de vista de las políticas públicas. Uno es el hacer más zonas verdes, invitando a plantar 3.000 millones de árboles que hayamos plantado de aquí a 2030, en Europa 3.000 millones de árboles más, como estaba previsto en la estrategia de biodiversidad que publicamos hace unos meses. No tengo que explicarles por qué es tan importante el tener estos árboles, porque vale para absorber CO2, pero también nos valen para disminuir las temperaturas excesivas, para hacer nuestras ciudades más agradables, para mejorar nuestras zonas rurales, etc. Un segundo ámbito en el que pensamos que es importante que haya acciones es en la movilidad verde. Y entonces queremos promover una serie de acciones que hagan una movilidad pública y privada más limpia, más sostenible, tanto en el sistema como en los vehículos. El tercer campo es la eficiencia energética en los edificios.
Desgraciadamente, creo que recordar que es el 75% de los edificios de la Unión Europea son ineficaces desde el punto de vista energético. Necesitamos ahorrar energía reformando esos edificios y además a la vez nos vale para crear trabajo, porque como seguro que hay alguien en nuestra audiencia que lo conoce muy bien, el sector es un sector, el de la renovación de edificios, que es bastante intensivo en trabajo, con lo cual matamos dos pájaros de un tiro. Y finalmente, un cuarto ámbito en el que queremos impulsar el trabajo son las green skills, las habilidades verdes, porque para hacer toda esa transformación económica y social que tenemos que hacer para llegar a la neutralidad climática, necesitamos tener los trabajadores adecuados. Termino aquí. Quisiera darle las gracias nuevamente a todos ustedes que escuchan, al Club de la Energía Iberdrola por organizar este evento y recordarles una cosa, no hay acción demasiado pequeña. Hagamos lo que podamos, cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Clara, muchas gracias por esto. Yo creo que esta jornada cumple muchas de las cosas que tú habías dicho, ¿no? Tenemos un embajador, ¿no? Aquí participando en el asunto. Pues oye, yo creo que es de las primeras que se hacen en España para ahora una difusión. Yo creo que los objetivos del propio club coinciden, como decía la presidenta, en este área, y ya haremos, seguro que no será el primero, ¿no? Yo creo que una de las claves será la difusión de esto y espero que contemos contigo para más veces en todo este campo, ¿no? Hay aquí alguna pregunta, pero ya te la enviaremos para que puedas contestarla. Oye, muchísimas gracias por participar en este evento y como vuelvo a repetir, ya te pediremos más cosas en el futuro. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muy bien. Continuamos con el evento. Yo creo que tenemos ahora una mesa redonda significativa con muchos participantes de la sociedad civil, incluido un embajador del Pacto Climático y tenemos un gran moderador que es Gonzalo Sáez de Miera, director de Cambio Climático y Alianzas en Iberdrola y un gran colaborador con el club, director de nuestro máster de negocio energético, al cual yo siempre le hago propaganda en cualquier oportunidad, y le voy a dar la palabra a él, que va a presentar a todos los participantes que hemos intentado, y todos nosotros, que representen distintos puntos de vista. Tienen disponible en interpretación la traducción, porque habrá alguna intervención en inglés, no me he acordado de decirlo hasta ahora, y disculpen algún problema técnico que siempre pasa con este tipo de actividades. Vamos mejorando, pero no tanto como para ser perfectos, ¿no? Gonzalo. Bueno, pues buenos días a todos y pasamos a la mesa redonda donde vamos a ver la visión de los agentes, ¿no? Y para eso contamos con Víctor Viñuales, que es el responsable de la Comunidad por el Clima. Es una iniciativa, yo creo que justamente tiene el objetivo de movilizar la acción climática en la sociedad. Después, Cristina Rivero, que es una gran experta en temas de clima desde hace mucho tiempo y que es directora de Industria, Energía y Clima de COE, que es la patronal española. Valentín Alfaya, que es el presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, pues que el nombre lo dice todo, somos un grupo de empresas, porque yo también estoy, que defendemos que el crecimiento verde y la acción climática es una oportunidad. Después, Justine Roure, que es la vicepresidenta de Oil and Gas Climate Initiative, que es una iniciativa, yo creo, muy interesante de petroleras que están apostando por la acción climática y que apoyan el Acuerdo de París. Tenemos a Ricardo Jimeno, que es el responsable de análisis de mercado y de inteligencia del Banco de España, ni más ni menos, que nos va a dar la visión de los temas financieros, y ahí le preguntaba antes, y el papel de los bancos al final, el que llega a los ciudadanos. Y por último tenemos el lujo de contar con un embajador del Pacto, que es César García Aranda, que es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, os voy a pedir, yo soy un moderador bastante estricto, entonces tenéis solamente 3 minutos para responder a cada una de las 2 preguntas que os voy a hacer. Y cuando se pasen los 3 minutos voy a aparecer yo en pantalla, eso me han dicho, y vosotros desaparecéis. Entonces, la primera pregunta que os quería hacer es: ¿qué vais a hacer desde vuestro ámbito para llegar
para movilizar a los ciudadanos, que es el deber que nos ha puesto Clara de la Torre. Víctor, empieza los 3 minutos. ¿Estás muteado? No. Sí, qué presión está del tiempo, ¿no? Pero... Oh my gosh, there was so much pressure. Citar a Clara y a la Comisión, ¿no? Porque es de bien nacidos ser agradecidos. Y la política ambiental del mundo y la de España es mejor con las iniciativas de la Comisión Europea, ¿no? Y lo segundo, decir que efectivamente, como señalaba Gonzalo, la Comunidad por el Clima es la plataforma multiactor para implementar en España con ambición el Acuerdo de París, ¿no? Y es una comunidad sobre todo de hacedores por el clima, ¿no? No es una comunidad tanto de debate o de diagnóstico, sino de hacedores por el clima, que reúne a más de 2.000 empresas, a más de 400 administraciones públicas, más de 600 entidades sociales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Que esa es la pregunta concreta, ¿no? Bueno, primero, imitando un poco lo que decía la fundadora de Body Shop, vamos a tomarnos el Pacto del Clima como algo personal, ¿no? Vamos a plantear como que esto es algo nuestro, ¿no? Y por tanto vamos a meterle tenacidad y talento, que es lo que necesita este Pacto por el Clima. Segundo, vamos a difundir este Pacto Verde Europeo, este Pacto por el Clima, ¿no? Con la idea de que es el programa electoral común de la ciudadanía de Europa, ¿no? Es decir, esta es nuestra tarea común, ¿no? No tenemos otra más importante, ¿no? Y, en tercer lugar, vamos a utilizar 5 superpoderes para hacer esto, ¿no? Uno es el superpoder de lo pequeño, ¿no? Lo decía Clara de la Torre hace un momento, ¿no? No hay acción pequeña. Yo me comprometí a no coger ascensores, ¿no? Y a subir las escaleras. Esto más o menos la estimación sería que yo dejaría de emitir 7 kilos de carbono al año, pero si la mitad de la población española hiciera esto serían 165.000 toneladas de carbono al año. Por tanto, el superpoder de lo pequeño. 2, el superpoder de lo grande. El otro día ayer hablaba yo con una compañía que parece pequeña porque tiene menos de 200 trabajadores, pero tiene más de 10 millones de usuarios. Y le decía, nos tenéis que ayudar a llegar a seducir a estos 10 millones de usuarios, ¿no? El tercer superpoder sería el superpoder de la emulación de los homólogos, de los similares. Dentro de la Comunidad por el Clima está la hostelería por el clima, ayuntamientos por el clima, sanidad por el clima, empresas por el clima, los 3 millones de árboles, que ya vamos con 2 millones y pico. Quiero decir, el utilizar, dicho de otra manera, la envidia sana o el cambio por imitación. El cuarto superpoder sería el poder de la polinización con nodos y redes europeos para empujar mancomunadamente este Pacto por el Clima europeo, ¿no? Y el quinto superpoder, con esto acabo para que no me interfiera Gonzalo, es el superpoder de la esperanza en un mundo mejor. No deberíamos ver el futuro como algo necesario, obligatorio, pero malo. Tendríamos que verlo como que vamos a poder finalmente reconciliar la economía y la naturaleza, y eso va a ser mejor para todos, para el planeta y también para nosotros. Muchísimas gracias, Víctor. Los 3 minutos clavados. Cristina, ¿qué vais a hacer desde la patronal? No te oímos. Cristina, no se te oye. ¿Ahora? Ahora. Empieza los 3 minutos, ahora. Vale, muchas gracias por la invitación. Lo primero, yo no sé si en COE tenemos superpoderes como Víctor, pero lo que sí que tenemos es un poder de movilización de las empresas muy importante. Una organización que tiene más de 2.000 organizaciones socias entre asociaciones, empresas sectoriales, territoriales. Tenemos clarísimo que nosotros en sí mismos somos una alianza y todo lo que son alianzas de cara a los fondos europeos, al cumplimiento de los compromisos de descarbonización, es donde estamos centrando nuestro trabajo. Y ahí en el ámbito de las empresas, desde luego estoy totalmente de acuerdo que esto o es un proyecto de todos o va a ser totalmente imposible, es irrisorio pensar que se pueden alcanzar los objetivos de descarbonización sin que llegue a la sociedad, y ahí nos hemos propuesto firmemente el que se vea a las empresas, porque de verdad creemos que lo son, como las proveedoras de soluciones a los retos que tenemos por delante en el ámbito de medio ambiente. Y aquí hay empresas grandes que lo tienen internalizado totalmente, que son pioneras, que además son tractores, pero también hay el reto de las pymes, que es al que nos estamos dedicando a involucrarlas en todo este proceso
que igual necesitan algunas ayudas más. Por una parte eso, y por otra mostrarlo a la sociedad. Pues estamos adhiriéndonos a campañas como por ejemplo la de Climate Dialogues que tiene Business Europe, intentando mostrar a la sociedad cómo están aportando las empresas a la descarbonización. Y bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo, ser un poco, decían Naciones Unidas en el partenariado de Marrakech, han acuñado un nuevo término de asociaciones como aceleradores. Bueno, yo creo que nuestro papel es un poco de acelerador de todo el proceso. Fenomenal, muchas gracias, Cristina. Valentín, desde el Grupo Español de Crecimiento Verde, ¿qué vais a hacer? Bueno, como tú muy bien has dicho, primero, gracias por invitarme, aunque sé que vengo un poco enchufado porque nadie se le escapa que tú eres el vicepresidente del Grupo de Crecimiento Verde. En cualquier caso, muy rápidamente, ya sabéis que el Grupo de Crecimiento Verde es un conjunto de empresas, unas 60 empresas, que tiene una parte importante de grandes empresas del IBEX 35, pero también un número creciente de pymes e incluso micropymes muy innovadoras. Por tanto, siendo como somos una asociación y teniendo como tenemos el propósito de influir en una agenda climática más ambiciosa y más acelerada como fuente de oportunidades para nuestra economía, lo que hacemos es básicamente 4 cosas, lo que tenemos en la cabeza. La primera, servir de lo que podríamos llamar champions. Las empresas que estamos en el grupo estamos en la vanguardia, somos ambiciosas, tenemos las tecnologías, las capacidades y podemos servir de tractores, como decía hace un momentito Cristina, del tejido productivo. Pero no solo las grandes empresas, también las pymes que tenemos a bordo pueden servir de tractores para el tejido productivo, para el tejido industrial entre las pymes y las micropymes. Segundo, muy importante, también como decía Cristina, a nuestro nivel hacemos también alianzas. Somos parte importante de la Comunidad por el Clima que ha contado hace un momentito Víctor, estamos en el grupo impulsor de esta comunidad, que por cierto, tengo que decir que la Comunidad por el Clima, cuando uno habla del pacto, necesita plataformas. Y la plataforma claramente es la Comunidad por el Clima, porque no hay otra cosa parecida en nuestro país que integre a todos los grupos de interés de la manera que está haciendo el equipo de Víctor Viñuales. Segundo, trabajamos también en este contexto de alianzas y con nuestro ánimo de influir muy cerca del gobierno. Tenemos una relación muy estrecha, por ejemplo, con la Oficina de Cambio Climático. Tenemos convenios firmados con, por ejemplo, la Fundación Biodiversidad, la Comunidad Autónoma de Madrid y a distintos niveles intentamos estar muy próximos a quienes toman las decisiones, sobre todo regulatorias. Pero además de estas alianzas necesitamos proveer de herramientas y nosotros trabajamos también para generar las herramientas necesarias que pueden activar el pacto. Por contar solo lo último, estamos involucrados también con nuestro amigo Víctor Viñuales en el desarrollo de una plataforma para la generación de empleo verde con la oportunidad de los PERTES y de los MDIs que se están publicando ahora en el contexto del plan de recuperación. Y termino diciendo que, claro, también hacemos eventos y también hacemos difusión, porque si decimos que tenemos las empresas de vanguardia, pues podemos hacer de ejemplo para el resto del tejido industrial. En ese sentido, generamos muchos eventos multi-stakeholder. Por ejemplo, ayer mismo estuvimos en uno en el que estuvo también Gonzalo con la European Alliance to Save Energy, con la participación de 2 secretarios generales, hablando del impacto de los planes de recuperación en la estrategia climática española, o con FIDE, por ejemplo, con otras muchas instituciones. Resumiendo, servimos como tractores o pretendemos ser tractores, generamos alianzas con el gobierno y con los reguladores y generamos un número singular de eventos. Y luego supongo que podremos hablar de las expectativas que tenemos respecto del pacto. Muchas gracias, Valentín. Ahora contamos con Justin. Justin, what are you planning to do from the oil and gas sector? Thanks a lot. So really... Muchas gracias. Bueno, muy encantada de estar participando en este evento, por supuesto. Y esto es un ejemplo de qué se puede hacer para avanzar en la agenda del clima. Brevemente, un poco de introducción, presentación de qué somos. Es una iniciativa con 12 miembros de compañías de gas y petroleras internacionales y nacionales, es decir, privadas y públicas, y abarcamos en torno al 30% de la producción. Y esa iniciativa se estableció en 2014, hace unos cuantos años. Y la idea aquí es ser muy ambiciosos para además de lo que pueden hacer las compañías. Es decir, nos centramos en acelerar
una serie de soluciones que comentaré en breve. Y esa es realmente la gran palanca de nuestra organización. Es decir, ¿qué podemos hacer todas juntas? Como introducción, hemos creado en 2017 un fondo de inversión común de 1.000 millones de dólares para apoyar la aceleración de ciertas tecnologías vinculadas a las emisiones de CO2. Nuestra organización es una iniciativa de colaboración, porque todas colaboran, pero no solo colaboramos entre nosotras, las compañías miembros, pero también participamos mucho con otros agentes que no son socios. Y no puedo estar más de acuerdo con Cristina y con Valentín cuando le comentaban que tenemos que contener una plataforma neutral y colaboración positiva en ese sentido. Es muy importante y creemos que es una iniciativa muy importante. Y lo que hacemos, y lo que hablar ahora de lo que hacemos, porque lo que estamos haciendo es una continuación, quiero decir, de estas iniciativas. Nos centramos y apoyamos a las compañías para que sean neutrales. A ver una serie de ejemplos, sé que me queda muy poco tiempo, pero trabajamos, por ejemplo, con científicos y universidades y la academia para apoyar el estudio científico, para potenciar el conocimiento de distintas áreas, como por ejemplo la coalición por el aire limpio, etcétera, y también en lo que es la producción, toda la cadena de producción, para que todos participen. Todos tenemos que participar, si no el impacto es escaso. También apoyamos unos mensajes claros a la sociedad y, por ejemplo, trabajamos también en la Alianza Mundial o Global acerca de las emisiones. También invertimos en tecnologías y para tecnologías de mitigación y de detección para reducir nuestro impacto, y también apoyamos eventos como este, por ejemplo. Una última cosa que me gustaría comentar: es muy importante que el sector por sí sola no puede hacer gran cosa, no puede tener éxito por sí sola. Necesitamos también contar con la participación y el apoyo de las ONG, la sociedad civil, las instituciones, las entidades financieras, para que nos apoyen en estas soluciones. Muchas gracias. Ricardo, ¿cómo lo veis desde el Banco de España? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué piensas que tienen que hacer los bancos, por ejemplo, con los ciudadanos? Porque el objetivo último es llegar a los ciudadanos. ¿Cómo lo veis? Vale, pues nosotros estamos muy activos cada vez más. Formamos parte de la Network for Greening the Financial System, que es una red de 90 bancos centrales y que cada vez crece más, en la que estamos intentando establecer estándares de cómo incorporar el cambio climático en los distintos aspectos del sistema financiero. En la que he participado yo, por ejemplo, sobre cómo incorporar en la inversión de la gestión de las carteras los aspectos climáticos, pero hay otras en las que se está trabajando sobre cómo incorporarlo en la supervisión bancaria o a la hora de hacer stress test que tengan en cuenta específicamente los riesgos climáticos. Eso es una parte muy importante. No solo lo hacemos dando lecciones a los demás, intentamos aplicárnoslas también a nosotros. Lo que antes se llamaba reservas, que es la cartera del propio Banco de España, tiene ya una parte que por obligación hemos autoimpuesta, la invertimos en activos verdes y tenemos que mantener esa cartera, que cada vez la queremos hacer más grande. Dentro de lo que es el eurosistema de bancos centrales, lo que es lo que todo el mundo conoce como el BCE, tenemos una Sustainable and Responsible Investment Task Force, que lo que estamos haciendo es establecer unos estándares de cómo debemos divulgar cuál es nuestra huella climática, podemos decir, de nuestras carteras de inversión, y estamos, ya lo dijo
Madame Lagarde, estamos viendo cómo internalizar en la política monetaria, en las decisiones de política monetaria, lo que es los aspectos climáticos. Es algo en lo que estamos trabajando y que habrá pronto. También intentamos extender la palabra, estamos colaborando con asociaciones, la AEB, Inverco, intentamos gestionar con ellos, ver cuáles son sus problemas, sus necesidades y de formación, y las intentamos aplicar. Y un ejemplo relacionado con lo que decías es la Energy Efficient Mortgage Initiative, para intentar establecer estándares de cómo debe ser una hipoteca verde, lo que lo facilitaría mucho el desarrollo de un mercado que las financiara y por tanto que los bancos tuvieran más incentivos para prepararlo. Hay otras actividades que también se están haciendo en esta área, por ejemplo, te mencionaba antes la MiFID. Todos, cada vez que vamos a un banco y queremos invertir, nos hacen una encuesta de cómo de aversos al riesgo somos. Ahora va a llevar también esas encuestas, va a llevar cómo es nuestra preocupación por los aspectos verdes, para que el gestor de carteras o el asesor que nos vaya a hacer un asesoramiento vaya directamente tenga en cuenta cuál es nuestra perspectiva. De tal manera que, y tal como se habla del pacto climático, si estamos convencidos de participar en el pacto climático, cualquiera de nosotros a la hora de invertir lo tenga en cuenta. Ya no me extiendo más. Muchísimas gracias, Ricardo. Y por último, César García Aranda, que es profesor de la Politécnica, pero es embajador. César, antes cuéntanos qué supone ser esto de embajador y qué estáis haciendo. Muy bien, pues buenos días a todas y a todos, y desde luego muchas gracias por la invitación y la participación, porque casi esto es el mejor ejemplo quizá de ser embajador, ¿no? Como comentaba Clara de la Torre, la verdad que se abrió la llamada a toda Europa, a todos los Estados miembros para ser embajadores, y yo participé como profesor, pero casi diría como ciudadano, ¿no? Yo creo que es el mejor ejemplo de cómo la Comisión ha lanzado una iniciativa muy potente. Somos embajadores y embajadoras muy diversos, de países desde luego y de perfiles, y yo creo que es ese impulso que a veces necesitas, ¿no? Cuando haces cosas por comunicar esto, también el reconocimiento, la proyección, la visibilidad, pues como comentaba ella, es clave, ¿no? Entonces, nuestra labor es llevar el mensaje, pues todo el mensaje que sale aquí, de las administraciones, de las empresas, el mensaje quizás pues más incluso a veces legislativo y normativo, y estos grandes fondos, ¿no?, que salen en los telediarios, pero que es como inabarcable, ¿no?, esas cifras, pues aterrizarlo, pues eso, en los ciudadanos, en los barrios, en cómo puede mejorar mi movilidad, mi bloque de viviendas, toda esa innovación, ¿no? Entonces, cada uno en su ámbito. Y saltando a la parte, en mi caso, de universidad, además la Politécnica de Madrid, pues muy centrada en la tecnología, la ingeniería, pues bueno, nuestro objetivo primero ha sido mirarnos hacia adentro. Por ejemplo, un logro muy reciente ha sido calcular nuestra huella de carbono. Ya está en el registro del Ministerio. Del año más o menos 2013 al 2018 hemos conseguido reducirla un 17%, pero estamos en la fase inicial, alcance 1 y 2 de consumo de energía. ¿Cuál es el reto? El alcance 3, que las personas que están en la universidad realmente empiecen a cambiar esos hábitos, ¿no?, que era lo que decíamos, ¿no? Yo creo que, como comentaba Víctor al principio, nuestro superpoder como universidad sería el capital humano. Aquí estamos las personas, profesores, profesoras, personal de apoyo, estudiantes, sobre todo los jóvenes, para aprender. Y yo creo que a veces les falta, ¿no?, ese impulso. ¿Para qué estoy aprendiendo? ¿Y a dónde quiero llegar? Y ahí estáis pues las instituciones o las empresas, ¿no? Tienen que percibir que lo que ellos quieren hacer y lo que vosotros queréis hacer, ¿no?, lo que todos queremos hacer, está alineado, ¿no? Y yo creo que eso es clave, y ahí es donde estamos trabajando. Termino aquí y ahora seguimos. Muchísimas gracias, César, un gran embajador. Bueno, yo voy a pasar a la siguiente pregunta y última, pero os recuerdo a todos los participantes, a todos los escuchantes, que podéis hacer preguntas en el chat. Yo paso a la segunda pregunta, que es: ¿qué necesitáis del resto de agentes? Porque yo creo que aquí se han hablado mucho de alianzas, todos estamos colaborando con otros, ¿no? Entonces, ¿qué necesitáis de los otros? ¿Qué necesita Víctor de las empresas o del propio pacto? Porque nos decía Clara de la Torre, decir, oye, ¿cómo podemos colaborar? ¿Qué necesitáis para avanzar en alianzas? Víctor. Yo diría así en general dos cosas, ¿no? Que nos pongamos todos en la disposición que pedía Eisenhower en la Segunda Guerra Mundial, que es que cada cual haga lo que pueda, donde pueda, donde esté, ¿no? Y también un poco que nos imbuyamos de una cultura profunda de cooperación, que nos olvidemos de la resta y la división y nos concentremos en la suma y la multiplicación, ¿no? En concreto,
yo les diría a las administraciones públicas que hagan el favor, ya sé que no está muy en ellas porque las conozco, he estado trabajando dentro, ¿no?, de acelerar la implementación del plan de recuperación y de acelerar la implementación de la ley de cambio climático ya. Acelerar, 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 ¿no? 2. Les pediría a las 100 organizaciones con más poder de España, que eso son empresas y administraciones públicas también, que actúen ellas. 2. Que muevan su cadena de aprovisionamiento. Los proveedores tienen un enorme poder de influir en sus proveedores. 3. Que muevan a sus trabajadores, miles y miles de trabajadores. Y 4. Que muevan a sus clientes. Si esto hacen las 100 organizaciones mayores, este país se mueve enormemente, ¿no? 3. Las entidades financieras, lo decía Ricardo, ¿no? Quiero decir, que acelere también la implementación de práctica y operativa del plan de finanzas sostenibles, la taxonomía de finanzas sostenibles. Si eso se acelera, lanzan un mensaje clarísimo a todo el sector económico y entonces la gente sabrá que si va a una ventanilla con algo insostenible no será atendido o el préstamo será muy caro, ¿no? Y si va con algo verde, pues será muy bien atendido. Y 4. Yo pediría al ecosistema nacional de seducción de las almas, o sea, agencias de comunicación, medios de comunicación, televisiones, cines, música, todo esto que es el marketing, la seducción de las almas, que se ponga al servicio de la creación de esa nueva cultura que exige ese pacto del clima. Ellos conocen el alma humana, lo conocen también que hacemos cosas que no tienen sentido, por su influencia. Entonces, ya que conocen el alma humana, pongan sus talentos al servicio de este fin, que es construir una cultura en clave de sostenibilidad. Fenomenal, Víctor. Te ha sobrado medio minuto. Cristina, ¿qué necesitáis desde la patronal? Yo creo que lo que necesitamos un poco, no solo desde la patronal, sino todos, que me quedo con 2 cosas, que son confianza y compromiso. Primero, confianza, y eso va a venir del tener información, y ahí yo creo, como decía Víctor, que la ley de cambio climático para mí va a marcar un antes y un después por la cantidad de información rigurosa que vamos a tener todos a nuestra disposición, porque todos los informes que van a venir del Banco de España, de las empresas, de las aseguradoras, de los operadores de los mercados, van a ser públicos y ahí va a haber una información que nos va a permitir la toma de decisiones a todos los niveles mucho más acertada. No vendría mal que hubiera un apoyo político, además, porque si es un proyecto de todos, tenemos que contar con el apoyo de todos los partidos políticos y verlo como un proyecto a largo plazo, y eso para mí creo que generaría la confianza que necesita el ciudadano, como creo que sería de lo primero, y creo que con eso podría sentirse todo el mundo parte de un proyecto. Tenemos las medidas para reducir las emisiones, pero hemos visto lo que ha pasado en Francia, hemos visto lo que ha pasado en la pandemia cuando han bajado las emisiones un 8%. ¿Qué es lo que pasa? Que esas medidas tienen un coste y ese coste hay que analizarlo entre todos y hay que asumirlo como algo propio todos, o si no, yo creo que no se va a cumplir. Y el compromiso. El compromiso, yo estoy muy motivada, como dicen los jóvenes, con esto de los fondos de recuperación, porque realmente es la primera vez que veo que en España todos lo percibimos como una oportunidad y realmente el ansia de colaborar que estamos viendo desde COE, donde nos están presentando proyectos de sectores completos y donde están buscándose alianzas para participar, para atraer pymes a proyectos de grandes empresas, yo creo que esto se puede hacer también con el cambio climático en la cabeza. Fenomenal. Muchas gracias, Cristina. Valentín. Pues muy rápidamente, yo diría que, hablando un poco de las expectativas que tenemos respecto del pacto, me apoyaría fundamentalmente en lo que ha dicho Clara de la Torre, que uno de los principales objetivos del pacto es esto que llamamos co-creación de la acción climática y de las medidas que se van a implementar en el futuro. Y para hacer eso posible, para que eso sea verdaderamente tangible, necesitamos plataformas adecuadas y necesitamos herramientas adecuadas. Entonces, mis peticiones del oyente irían más por estas 2 líneas. Por un lado,
Plataformas que nos permitan tener un entorno fluido, transparente, de intercambio de ¿qué? De intercambio de propuestas, de ideas que sirvan para influir en la regulación y para hacer una regulación con más sentido común, más inteligente. Segundo, intercambio de información de calidad, pues en el ámbito científico, en el ámbito, por ejemplo, de los riesgos climáticos, que muchos agentes no tienen acceso a este tipo de información. Yo diría también que sería muy importante crear entornos en los que podamos trabajar con socios que podemos llamar improbables, ¿no? Es difícil que una empresa se ponga a trabajar con un actor de la sociedad civil o con un conjunto de ciudadanos directamente. Es más fácil si se hace a través de estas plataformas colaborativas, como estamos haciendo ya aquí en España, por ejemplo, con la Comunidad por el Clima. Pero también diría, para terminar, que deberíamos poner en valor las plataformas ya existentes en los distintos países. Y aquí en España no solo la Comunidad por el Clima, yo quiero destacar, por ejemplo, la plataforma del día después, en la que una serie de agentes públicos y privados estamos implicados, diseñando cómo va a ser el futuro de España después de la pandemia, co-diseñando, co-creando. Esto es un poco lo que yo creo que haría falta, integrar estas plataformas dentro de la plataforma europea común más potente. Y por último, movilizar a la ciudadanía. Deben ayudarnos a movilizar a la ciudadanía porque la ciudadanía en su función o en su condición de consumidores pueden estar en la base del desarrollo de nuevos modelos de negocio que tenemos en la cabeza las empresas pero que no podemos implementar por falta de demanda muchas veces. En este sentido, movilizar a la ciudadanía pues supone ir más allá con herramientas muy innovadoras. A finales del año pasado, por ejemplo, se puso en marcha a través del pacto el Take a Step, pero no me parece que sea suficiente. Creo que hay que sacar los pies del tiesto y hacer cosas radicalmente distintas para tener a bordo a la ciudadanía, también en su condición de consumidores. Muchas gracias, Valentín. Justine. Yes, so very briefly as well on my side. Rápidamente, personalmente, yo creo que para ser médico, de lo que comentaban los otros panelistas, creo que lo más importante, como decían, es ese tipo de plataformas neutrales en las que podemos intercambiar y compartir información de una forma neutral y también participar activamente. Creo que esto es una cosa que es muy importante. La participación es clave, el compromiso es clave. Y si vamos a hacer, cuanto más participemos, mejor y más proximidad. Y este tipo de pactos son una forma, yo lo veo como una forma de crear más espacio para participación, para compromiso, para debate, para impulsar otras acciones. Y yo creo que eso es lo principal. No voy a hablar de España, evidentemente, porque nuestro departamento es más internacional. La OGC. Pero lo importante es compartir información acerca de la estrategia y visión a largo plazo también, para ver cómo podemos asegurarnos que efectivamente se puede acelerar la descarbonización. Desde el mundo financiero. Pues, yo voy a coincidir con algunas de las cosas que se han dicho. Coincido con Víctor de que hay que acelerar la regulación, va demasiado lento. Recuerdo que la ley de cambio climático, la primera versión que leí yo fue en el 2018 y todavía no se ha terminado de aprobar. Va extremadamente lento, pero pasa lo mismo con la taxonomía. Cuando terminen de decidir qué actividades son verdes o no son verdes, ya será tarde. O sea, por ejemplo, los mercados financieros ya están pasando de los bonos verdes a los bonos ligados a la sostenibilidad, porque yo creo que se han cansado de estar esperando una taxonomía que no termina nunca de llegar. Entonces, por una parte tenemos el problema. Por otro lado, como mencionaba Cristina, está el problema de la falta de la información. Necesitamos tener información de calidad para poder trabajar y poder diseñar modelos y poder diseñar iniciativas. Y la calidad de la información a día de hoy es baja y escasa. Y Valentín también mencionaba la necesidad de mencionar riesgos, de trabajar en los riesgos climáticos. Hace falta mucho más trabajo de investigación. Los profesores de la universidad, necesitamos la academia que nos pueda apoyar, que nos pueda decir cómo trabajar en ello. Y hay otra parte que, además, que añadiría a todos los anteriores, es que tenemos que
que acabar con las externalidades negativas del cambio climático, y para eso hace falta medidas de verdad que alineen los incentivos con las necesidades que tenemos. Más allá de que está bien que pidamos a la gente que haga cosas por su cuenta, pero hace falta que toda la economía en su conjunto evite a los free riders, y la forma de eso es con medidas estructurales. Muchas gracias, Ricardo. César, ¿qué pides del resto? ¿Qué necesitas del resto? Bueno, yo diría primero, pues el rol general total de ciudadano, pues lo que habéis un poco destacado, ¿no? Claridad y cauces para decidir, porque muchas personas me preguntan a mí, César, ¿tú qué sabes de esto? Este producto es más sostenible que este otro, más verde, pero realmente, o sea, la gente quiere, las encuestas, el Eurobarómetro lo dice, la sociedad quiere, pero no puede, y mucha gente se frustra, ¿no? La ropa, los vehículos, la movilidad es difícil, ¿eh? La energía, desde luego, ¿no? Entonces eso es clave, y yo creo que es labor de todos, academia, empresas, administración, regulación, ¿no? Simplificar, pero mensaje claro, y desde luego los medios de comunicación también. Como universidad, desde luego, destacaría también un poco más de dinamismo, ¿no? A veces nos cuesta sacar esa innovación del aula, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahora en comunidades de aprendizaje, que si se hacen proyectos en el aula, trabajos integrados de máster, no sean para algo interno, no sean todo teórico. Si es en un barrio, pues que sea el barrio, que sea Lavapiés, que sea cualquier área de Madrid la que recibe, ¿no? Pues esa mejora, esa innovación, y la pueda aplicar, ¿no? Entonces hay ayuntamientos, entidades locales, pymes también, que a veces en la universidad las empresas más grandes sí que hay bastante relación, pero las pymes cuesta un poco a veces, ¿no? Entonces todo ese ecosistema, ¿no? que habéis nombrado, yo creo que es clave en todo esto. Bueno, tenemos aquí una pregunta de uno de los escuchantes o de unas personas conectadas que dice: ¿cómo puede contribuir el Pacto Europeo por el Clima para reforzar los marcos de políticas necesarios para cumplir los objetivos de la Ley Climática de la Unión Europea, que se aprobó ayer, y la Ley Climática de España, que se aprobó la semana pasada, o bueno, que ya ha pasado al Senado? ¿Quién se anima a contestar? Bueno, yo Cristina, creo... yo iba a decir. Yo creo que puede contribuir por lo que decíamos antes, ¿no? Por la capacidad que tenga de movilizar agentes y de implicar a toda la sociedad en el desarrollo de las políticas climáticas, porque no se van a poder poner en marcha si no cuentan con el apoyo de la sociedad, con lo cual lo vamos a ver también en elementos que contempla la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, como las asambleas ciudadanas, que además en esta ronda de enmiendas van a ser nacionales, regionales, municipales. Yo creo que vamos a vivir una avalancha de información y de nuevos métodos de colaborar y de informarnos sobre el tema, y el Pacto sobre el Clima creo que puede apoyar en ese sentido, en el sentido de embarcar más agentes en la aplicación de las políticas y en la aceptación de las mismas. Valentín, y después Víctor. Lo que sucede es que, al hilo de lo que decía Cristina, con mucho acierto, yo sigo echando en falta entornos estructurados que funcionan de manera sistemática, que permiten establecer diálogos fluidos para incorporar esos debates dentro de la futura regulación, porque si no, la regulación sigue siendo algo muy unívoco desde las administraciones públicas hacia los que tienen que aplicarla. Y si tenemos un entorno de diálogo en el que nosotros podemos trasladar muy desde el principio nuestras expectativas, creo que la calidad de la regulación va a ser siempre mejor. Y como uno de los elementos claves para activar la acción climática es la regulación, creo que es un punto muy importante que deberíamos tener en cuenta. Víctor. Sí, no, desde mi punto de vista, en este país, que somos muy buena gente, pero tenemos algún pequeño problema, ¿no? Y un pequeño problema es que con la regulación esperamos siempre, no, hay una tendencia a esperar a que sea obligatorio, ¿no? Hasta que no sea obligatorio no me muevo. Bueno, pero no podemos estar en esta posición reactiva de espera, ¿no? Esto es un desafío tan enorme que o todo el mundo se pone en clave de qué puedo hacer yo desde ya. Si ese es el futuro deseable, pues hagámoslo ya. O sea, si hay que eliminar los plásticos de un solo uso, no tenemos que esperar regulación alguna. Pues no, pues una empresa dice, bueno, pues cómo lo puedo hacer y tal, y se pone en marcha, ¿no? Es decir, que la cosa, tenemos ese sueño colectivo que está definido. Bueno, pues cada cual que vea qué es lo que puede hacer la universidad. Pues mucho, muchísimo, ¿no? Quiero decir, ¿qué puede hacer el restaurante de la esquina? Pues mucho, muchísimo, contra el desperdicio alimentario, para pasarse a electricidad verde, cambiar sus cubiertos. Quiero decir, bueno, pues todos podemos hacer un montón de cosas, ¿no?
Y entonces yo creo que esa es la atmósfera que deberíamos crear en nuestro país, ¿no? Sería esta, en nuestro país y en Europa, ¿no? Y liderar el cambio, ¿no? Es decir, no conformarse con como ocurre en los pelotones ciclistas, que Gonzalo es muy ciclista, ¿no? Los que se ponen al final, ¿no? Antes de hablar Ricardo, los gorrones, ¿no? No ir de gorrón, ¿no? En este cambio, sino ir a pecho descubierto, abriendo un poco como líderes que deberíamos ser, ¿no? Y muy interesante el diálogo que estamos teniendo. Yo os quería preguntar otras dos cuestiones. Una ha salido la resumo, en el chat, diciendo que si esta apuesta por la acción climática en la Unión Europea puede poner en peligro la economía europea, porque hay otros bloques, hablan aquí de Asia, que no lo está haciendo, ¿no? Que no está teniendo una acción climática tan clara. Y la segunda pregunta, esta es mía, es ¿qué hacemos con la forma, con los mensajes, ¿no? Nos decía Clara, ¿qué mensajes o qué lenguaje tenemos que utilizar para llegar a la sociedad? Porque decía César antes, ¿no? Es que mis amigos me preguntan, o sea, ¿cómo hacemos llegar la información? ¿Cómo sensibilizamos a la gente que no está tan involucrada en estos temas, ¿no? Ricardo. Perdón. No, Valentín, si quieres hablar, adelante. No, yo lo que quería decir simplemente es que es cierto que hay un problema. Me encanta lo de ir al final el pelotón de ciclistas y es cierto que si dejas a los demás, si tú te pones delante a tirar, pero los demás van de remolones, pues se van a aprovechar de ti. Pero también hay que intentar que esto no sea como una reducción de la huella de carbono a base de crisis. En el cementerio nadie emite CO2, sino que sea un revulsivo para un cambio tecnológico, una mayor eficiencia, que no es que te perjudique, sino que te haga más competitivo. De hecho, que si no te sumas al carro, tu economía no va a crecer en el futuro. Ese es el ángulo que habría que darle, desde mi punto de vista. Te dejo, Valentín, perdona. Me había colado yo, Ricardo, perdóname tú. Sí, era simplemente porque el tema este de los ciudadanos es uno de los que más... Yo me aburro mucho y entonces le doy muchas vueltas a la cabeza. Y una de las cosas que siempre estoy pensando es cómo verdaderamente involucrar a los ciudadanos, porque eso es algo que nos interesa a las empresas. A todo el mundo, pero también a las empresas. Yo creo que estamos menospreciando la capacidad de los ciudadanos como consumidores, y porque una de las cosas que somos es consumidores. Si fuéramos capaces de orientar los hábitos de consumo y las expectativas de los ciudadanos en este sentido, estaremos cambiando radicalmente el comportamiento desde el punto de vista climático, ambiental, etc. Y en ese contexto creo que hemos menospreciado siempre las capacidades de los seres humanos que se dedican a eso que llamamos marketing. Porque al final, cuando una empresa como Iberdrola, por ejemplo, quiere poner en el mercado un producto o un servicio energético verde, necesita generar la demanda. Y cuando nos preguntamos quién es el que pone de acuerdo el que produce con el que genera la demanda y lo compra, ¿quiénes son estos? Los de marketing. Nunca hemos hablado con ellos desde el sector ambiental. Pues es el momento de empezar a hablar. Gonzalo, si puedo intervenir. Sí, muy rápido. Yo el otro día les ponía un ejemplo a los estudiantes y les decía, imaginar que retrocedéis hace un año, que no había COVID, ¿no? Sería impensable, ninguna empresa ni ningún ciudadano habría creído que iba a cambiar sus hábitos en un año como hemos hecho, pero ha sido dramático. Y los más vulnerables se han vuelto más vulnerables. Pues el pacto tiene que transmitir que esto va a suceder. Como habéis dicho, el cambio climático está aquí. Entonces vamos a hacerlo, una transición lo más consensuada, con más alianzas, que cuide más a los que pueden ser más vulnerables. Pero habrá que hacer sacrificios. Pero vamos a transmitir ese mensaje. No podemos luchar contra el clima desde el sofá, ¿no? Entonces yo creo que eso también pues hay que tenerlo en cuenta. Sí, yo sobre las dos cositas que has planteado. Una sobre Europa, ¿no? En Europa somos pocos, comparativamente hablando, ¿eh? Entonces no vamos a liderar por número, sino vamos a liderar por la capacidad de innovación que aportemos al mundo, que es lo que en realidad se ha hecho cuando en plena pandemia Europa dijo yo voy a incrementar mi ambición climática al 55%. Y ahora lo dice Estados Unidos, tiempo después. Y después llegó China, con yo voy a ser neutral en carbono, y después llegó Japón. Quiero decir, Europa tiene que liderar ahí. No somos tantos como los chinos, no somos tantos como los indios. Tenemos que liderar desde la innovación, ¿no? Y la segunda tema que decía, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice
con lo que dice Valentín, ¿no? Tenemos que reflexionar mucho sobre esto, cómo decimos las cosas, de qué manera, ponernos el gorro de la gente, tenemos que ser más empáticos. Y yo creo que ahí, lo decía Eduardo, la pandemia nos puede enseñar, ¿no? Yo creo que la pandemia ha sido una crisis que a la gente yo creo que le ha hecho entender más que la salud del planeta y nuestra salud están interrelacionados, ¿no? Y sobre ese concepto de valor universal que es la salud, teníamos un poco que emplearlo mucho más. Muchas veces lo hemos... si la gente le preguntamos ¿qué es un ecologista? Pues es uno que defiende el oso y se desentiende de las personas humanas. Lo hemos hecho mal, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente tenemos que repensar bien nuestros mensajes y desde mi punto de vista el valor de la salud es fundamental. Bueno, oye, pues interesantísimo debate. Yo ahora, por respetar un poco la hora prevista, yo saco unas conclusiones de este debate y de la jornada que os voy a decir. Son 5 conclusiones. La primera es que nos jugamos mucho en estos momentos y como decía Hugo Morán, tenemos que cambiar el mundo. La segunda es que necesitamos hacer estos cambios de forma sistémica en un plazo relativamente corto, o sea, con urgencia. El tercero es que, a mí me ha gustado mucho esto que ha dicho Clara de la Torre, que la lucha contra el cambio climático, para ser eficaz y para ser profunda, además de inversiones y políticas, eso estamos todos convencidos, demanda una transformación social y cultural y para eso tenemos que llegar y movilizar a los ciudadanos. Y esto yo lo veo ahora mismo lo más complicado. Las inversiones las tenemos con el Fondo de Recuperación, las políticas las estamos teniendo, pero el reto es cómo cambiamos, cómo llegamos a los ciudadanos. Cuarto, necesitamos, en línea con lo que decía Valentín, mensajes atractivos, comprensibles, que entiendan los ciudadanos, adaptados a nuestro país, mostrando, y también eso lo decía Clara, que yo estoy de acuerdo con César, hay que mostrar que oye, esto requiere cambios y sacrificios, pero mostrando las oportunidades y mostrando que es posible y que, por ejemplo, para las empresas nos decía que es posible ganar dinero y contribuir a la preservación del medio ambiente. Y el último mensaje, y en el que me gustaría incidir, es que todos, empresas, ONGs, sindicatos, es verdad que no hemos contado hoy con los sindicatos, pero me parece un agente clave, tenemos que actuar con acciones pequeñas y grandes. Las pequeñas ya no valen, no son suficientes, y cada uno desde su ámbito. Tenemos la responsabilidad. Y esto también es un mensaje que ha dado Clara, que me ha gustado mucho, que si lo hacemos en alianzas, desarrollando esta nueva cultura colaborativa, lo conseguiremos antes, lo conseguiremos mejor y podremos aprovechar las oportunidades, las inmensas oportunidades que tiene la lucha contra el cambio climático. Pues por mi parte nada más, Arcadio, muchísimas gracias a los ponentes, a los que nos están escuchando esta mañana. Feliz viernes y feliz fin de semana. Pues muchas gracias, Gonzalo. Yo creo que ha estado bien. Yo creo que estamos empezando un camino, ¿no? Yo creo que esto llegar al conjunto de la ciudadanía en general pues tiene su dificultad y ya Clara nos ha dicho las diversas formas y yo me alegro mucho de que hayan lanzado digamos, esta difusión de todo este conjunto de actividades, ¿no? O sea, es la primera que estamos haciendo, creo que bajo este banner de European Climate Pact, yo creo que casi, me parece que ha hecho otra cosa, pero es la primera que se hace en este área y no será la última. Bueno, a mí me parece que estamos en un camino, esto es una transformación de generaciones y necesitamos que la gente sea consciente. Esto en la línea Kennedy del 61, ¿no? De que no lo que América puede hacer por usted, sino lo que usted puede hacer por América también, ¿no? Este es un tema vital, ¿no? Y nada, daros las gracias a todos, los que habéis participado, la gente que sigue aquí. Yo creo que no será la última que hagamos y que esto es un tema expansivo, ¿no? Así que muchísimas gracias a los panelistas en este caso, a la Comisión Europea, a todos los que habéis participado y a la Secretaría de Estado también por apoyar este asunto. Bueno, habrá más asociaciones que divulguen este tema, pero muchas gracias por haber participado. Buenos días y buen fin de semana. Gracias, Gonzalo. Gracias.
Gracias.